damos gracias a Dios por darnos esa preciosa oportunidad de poder llegar a ustedes con estas enseñanzas, de que nos dé la oportunidad de poderles transmitir lo que el Señor va poniendo también en nuestros corazones. Así como en ustedes Dios pone palabra, el Señor también ha colocado palabra en nuestro corazón. Y he estado en estos días como meditando mucho acerca del reino de Dios, ¿no? El reino de Dios y el propósito de Dios. De pronto algunos han leído algunos de los textos que he subido allí al Facebook, sobre todo. Y he estado queriendo compartir con ustedes lo que Dios me da a través de estos libros que estoy leyendo en estos días. Entonces, de pronto a través de esas enseñanzas o de esas lecturas pueden quedar algunos principios para tu vida que pueden ser importantes, que pueden ser de edificación para ti. Amén, esa es la idea. Entonces quiero que ustedes puedan seguir recibiendo más y más de la palabra del Señor, y esos textos los puedan copiar y los puedan compartir con otras personas en otros lugares. De pronto tú lo lees y dices, muy bonito, pero otra persona lo puede leer y decir, era una palabra que yo necesitaba para mi vida. Amén. Entonces, que tú puedas recibir esa palabra y puedas encontrarle valor a esa palabra, porque si el Espíritu Santo puso en mi corazón colocarla allí, es porque hay algo para alguien allí. Amén. Bien, entonces quiero hoy continuar en esta línea que el Espíritu Santo nos ha dado, porque nos ha dado como un concepto, un tema este mes, que ha sido la palabra, ¿no? Hablar sobre la palabra de Dios. Hoy quiero hablar sobre el mensaje más importante. Amén. Así hemos titulado la enseñanza de esta mañana. El mensaje más importante. Y seguimos en la carta a los Hebreos. Son solamente 4 versículos. Pero ¿qué versículos? Tiene mucho contenido. Como ustedes saben, hay escrituras que, Dios mío, como que uno las lee y saca una cosa, saca otra, mucha revelación de parte de Dios de muchas maneras y para muchos temas de la vida. Entonces quiero comenzar con un primer punto que se titula El contraste de Jesús con los ángeles. Y si recuerdan, hace 8 días estábamos viendo el contraste del Señor con los profetas, ¿no? Sobre todo hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Pero en esta oportunidad ya el apóstol que escribe la carta a los Hebreos se refiere a los ángeles. Y si ustedes leen todo el capítulo 1, está hablando precisamente de eso, de los ángeles. Y vamos a comenzar, no vamos a meditar acerca de esto en particular, de lo que habla el capítulo 1, sino entrando ya en el capítulo 2 y prosiguiendo al tema que quiere hablar el apóstol que escribe la carta a los Hebreos, precisamente a los judíos primeramente, pero sabemos que tiene que ver mucho con nosotros también. Entonces les invito a abrir la palabra del Señor en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Amén. Entonces quiero comenzar solamente leyendo el versículo 1 y allí comenzar la meditación de esta mañana. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y la palabra hoy es muy importante, por eso esto lo he titulado así, el mensaje más importante. Y quiero que
prestes mucha atención a lo que hemos de compartir en este día, porque sé que el Señor va a ministrar tu corazón. Algo el Espíritu Santo tiene para decirte en este día, algo que tú necesitabas escuchar. Primero que todo, con este punto que les acabo de mencionar, Jesús es superior a los ángeles. Entonces aquí el autor de Hebreos quiere mostrar que Jesús no solamente es superior a los profetas, como decíamos hace 8 días, sino que el Señor Jesús es superior a los ángeles. Amén. Entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué el apóstol, escritor de la carta a los Hebreos, se mete con los ángeles? ¿Qué tienen que ver los ángeles aquí? Y es porque hasta ese tiempo se les enseñaba a los judíos mucho más acerca de los ángeles, ¿no? Era una teología, una doctrina que había muy difundida en Israel en ese tiempo a través de los rabinos, a través de todos los maestros de la ley, enseñar acerca de los ángeles, mucha, podríamos decir, angelología, que es como el estudio de los ángeles. Ellos enseñaban lo que se llama en la teología la trascendencia de Dios, ¿no? O sea, qué tan trascendente es el Señor. Entonces, si tú te das cuenta, primero ellos aquí demuestran que Jesús es superior a los profetas, ¿no? Comienza el apóstol en la carta a los Hebreos, el capítulo 1, demostrando que Jesús en su palabra es superior a los profetas. ¿Y en qué decíamos que era superior a los profetas hace 8 días? En que los profetas hablaron parcialmente. Ellos hablaron o enseñaron la verdad, pero por partes, como una verdad fragmentada. Uno tenía una verdad, otro tenía otra parte de la verdad, otro tenía otra parte de la verdad, y al leer todo hallábamos un poco más completo el mensaje. Pero cuando Jesús vino a enseñar toda la verdad, porque Él no solamente tenía el conocimiento de la verdad, sino Jesús mismo es la verdad. Jesús mismo es la palabra. Amén. Entonces por eso el mensaje de Jesús es completo. Es completo. Entonces, ¿qué era lo que querían demostrar los judíos? Demostrar la gran distancia que existe entre Dios y el hombre y la gran diferencia que existe entre los dos, ¿cierto? O sea, del hombre a Dios es incomparable, ¿cierto? La diferencia, la distancia, lo grande que es el Señor no tiene comparación con lo pequeños que somos nosotros. Amén. Hace poco estaba viendo un programa sobre ciencia, hablando sobre los tamaños de los soles, ¿no? Y es impresionante empezar a ver, no, este sol es un poquito más grande que el sol nuestro. Este mide 60 veces más que nuestro sol. Uy, no, 60 veces, si nomás este sol resplandece así, como será un sol que mida 60 veces más. Y empiezan a mostrar más de otros soles y hay hasta soles 1500 veces más grandes que nuestro sol. Entonces, imagínate nada más, si el resplandor de nuestro sol es así y estando a tanta distancia nos da esa luz tan maravillosa, ¿cómo será un sol de esas magnitudes? Entonces es lo mismo como compararnos nosotros con Dios. O sea, si nuestro sol no tiene comparación con un sol así, cuanto menos nosotros con el Dios que hizo esa clase de astros y todo el universo. Amén. Entonces es lo que creo que son cosas que podemos meditar, que podemos empezar a dimensionar, a tratar de dimensionar. Y lo que hace el apóstol que escribe la carta a los Hebreos es decir eso. Hay una distancia, si hay una distancia entre nosotros como seres humanos con los profetas, que estimamos que son hombres mucho más usados por Dios, instrumentos en las manos del Señor,
¿Cuánto más distancia hay de los hombres con los ángeles? Los ángeles que se veía que eran como mensajeros de parte del Señor. Ahora, ¿cuánta más distancia habrá entre nosotros como hombres con el mismo Dios? Amén. Entonces, es una comparación que es mejor dicho, odiosa prácticamente, porque Dios es incomparable, no tiene nada de punto de comparación, como se dice. Entonces, ellos creían que los ángeles eran mediadores entre Dios y los hombres. O sea, es como para dar claridad por qué es que el apóstol se mete con los ángeles. Ellos creían que Dios usó ángeles para revelarle la ley a Moisés, ¿no? Sencillamente ellos creían eso era porque no podían creer que pudiera existir una comunicación directa entre Dios tan grande y un ser humano como Moisés, ¿cierto? Entonces ellos decían, no, eso es imposible. No puede haber esa interacción tan directa entre un hombre y Dios. Los ángeles fueron los que tuvieron que traerle la ley, los 10 mandamientos a Moisés, no Dios directamente. O si no, Dios hubiera matado pues a Moisés con su presencia. Y por eso Pablo usa varias veces esa teología judía para explicarles a ellos la superioridad que hay de la gracia sobre la ley, ¿no? Y quiero explicarte cómo. En Gálatas 3:19, por ejemplo, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿No? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pregunta Pablo. Fue añadida, y es la respuesta, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Escucha bien esa última frase. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, eso estimaban los judíos, que la ley había venido por medio de los ángeles y se la habían entregado a Moisés. Amén. Entonces, ¿qué pretenden los apóstoles en el Nuevo Testamento? Demostrar que Jesucristo es superior a los ángeles. Él se sale de esa dimensión. Había un peligro que el autor de Hebreos quería evitar a toda costa. Él quería evitar un peligro. La doctrina de los ángeles es muy hermosa, pero tiene ese peligro. Introduce una serie de seres, aparte del mismo Jesús, por medio de los cuales se supone que el hombre se puede acercar a Dios. No, Señor. Nosotros debemos entender que en la palabra quedó establecido que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo hecho hombre. Amén. Ni siquiera los ángeles son mediadores entre nosotros y Dios. Puede que ellos traigan mensajes de parte del Señor, claro que sí, pero no quiere decir que nosotros, escucha bien, y esa doctrina hay que quitarla de en medio de nosotros. No quiere decir que nosotros les oremos a los ángeles, le pidamos a los ángeles que le lleven razones al Padre, que le lleven las razones a Jesucristo. Ellos no necesitan razones ahí a través de los ángeles. Ellos pueden tener comunicación directa con nosotros y nosotros con ellos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Directamente con ellos, directamente con Dios podemos tener nuestra comunicación. Y fue precisamente lo que terminábamos diciendo hace 8 días. El nombre de Emanuel significa eso, que Jesús a través de su sacrificio abrió un acceso del Dios el Padre hacia toda la humanidad, para que nosotros no tengamos que tener ¿qué? Intermediarios, sino solamente el Señor Jesucristo. Entonces el autor de Hebreos deja bien clara la gran verdad de que no necesitamos, escucha, no necesitamos a ningún ser espiritual para que nos introduzca. Jesucristo ha derribado todas las barreras y ha abierto un camino directo a la presencia de Dios. Y por no tener clara esta verdad, muchos hombres han recibido doctrinas de demonios, como el mismo José Smith, cuando recibió, dizque del ángel Moroni,
como el complemento de lo que no había alcanzado a decir Jesucristo. Y le entregó un nuevo libro que fue el libro del Mormón. Y de allí nació esa secta de los mormones. Dice que de un ángel que escogió un nuevo profeta porque a Jesús se le olvidó decir ciertas cosas según ellos. Y en ese libro viene el complemento de lo que les faltaba decir. Eso es completamente falso. Por eso dice la palabra del Señor que si viene un ángel del cielo y te trae otro evangelio, no lo aceptes. ¿Por qué? Porque el único evangelio que hay en la Biblia es el que ya tenemos nosotros en las 4 versiones que hay en las escrituras y toda la escritura. Ya esa es la revelación del Señor. El Señor no necesita añadirle más libros a la Biblia. Amén. Por eso a mí no me gusta decir el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas, los 4 evangelios. No son 4 evangelios, es un solo evangelio, pero 4 versiones diferentes del mismo evangelio, porque hay un solo evangelio y es el evangelio de Jesucristo, el evangelio del Señor, que tiene unas versiones que se contaron, una por Mateo, otra por Marcos, otra por Juan, se contaron de diferentes maneras, claro que sí, pero es el mismo y único evangelio que tú y yo debemos aceptar. En cuanto a las 2 revelaciones, hay 2 revelaciones importantes que debemos nosotros cuidar. Entonces, por eso el autor de Hebreos quiere hacer la diferencia entre esas 2 revelaciones. ¿Cuál es la primera? La de la ley, ¿cierto? La revelación de la ley. Y dice, fue por medio de ángeles, ¿no? Según lo que entendían los judíos. Y fue entregada a Moisés. Pero también la revelación que ha venido por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esa es una revelación diferente, mucho más completa, mucho más clara. Entonces él quiere demostrar que por venir esta última revelación por medio del mismo Hijo de Dios, viene a ser más importante que la que fue traída por medio de los ángeles. Recuerda que lo que está escrito allí en el Antiguo Testamento, lo que está escrito, valga la redundancia, en las Escrituras, que es como se llama el Antiguo Testamento, era apenas una sombra, era apenas una representación de algo más completo y perfecto que iba a venir a través de la persona de Jesucristo. Por eso dice de él, si transgredir esa primera revelación que fue dada por medio de ángeles merecía castigo, dice estos mismos versículos, más adelante los vamos a leer, ¿cuánto más no merecerá castigo al transgredirse esa revelación que fue dada por medio del Hijo de Dios? Amén. Entonces es mucho más delicado que transgredir la ley, transgredir la palabra que el Señor trajo, la revelación que Él trajo al venir por primera vez aquí a la tierra. Así que ninguna de las 2 revelaciones las debemos descuidar, porque una complementa a la otra. Amén. O sea, la razón por la que el Nuevo Testamento existe es porque está dando más luz acerca de lo que el Antiguo Testamento decía. Entonces es lo primero que quiero decir en esta mañana, el contraste que hay entre la revelación traída por Jesucristo y la revelación traída, según los judíos, por los ángeles. Amén, por los ángeles de Dios. Ahora, cuidado con andar a la deriva. Y este es otro punto que quiero que pongas mucha atención aquí en este versículo siguiente. Dice el versículo 2, por tanto es necesario, escucha hijo de Dios, que estoy hablando esta palabra que Dios puso en mi corazón para tu vida esta mañana. Es necesario que con más diligencia atendamos, escucha esa palabra, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y aquí hay un principio que yo quiero dejar muy claro en tu corazón esta mañana. Aquí hay 2 términos griegos importantes. Uno para la palabra atendamos, que es tal vez la palabra, una de las palabras más importantes en este versículo y en este texto que estamos meditando hoy. Y la otra palabra es que nos deslicemos. Una para atendamos es prosegein y que nos deslicemos es pararein. Entonces el significado más común de la primera palabra es prestar atención. Prosegein es presta atención, como está diciendo ahí.
que con más diligencia atendamos, prestar atención. Y la segunda palabra sí tiene muchos más significados. Se usa principalmente de algo que fluye o se resbala. Escucha, esto es muy importante, que fluye o se resbala. Por eso dice que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Eso es lo que está diciendo aquí esta palabra. No sea que ¿qué? Que nos deslicemos. Entonces hay varios ejemplos en los que nosotros podríamos usar esta palabra. Como cuando, por ejemplo, se le sale a uno un anillo del dedo, ¿sí? Ahí está esa palabra que es pararein, ¿sí? Algo que se desliza. Cuando al estar comiendo, se nos va la comida ya por el camino viejo, ¿no? Ahí usaban ellos también esa palabra para decir eso, que como que uno se atora. O cuando estamos hablando y de repente introducimos un tema dentro de esa conversación que nos llega así de un momento a otro, y hablando de eso tal cosa, ahí es como que se desliza y ahí también en ese sentido se usa esa palabra. Cuando por el contrario se nos va la paloma, ¿no? Que teníamos una idea y ¡pum! Se nos fue. ¡Ay! ¿Yo qué iba a decir? Ahí también, que están conversando, se nos va la paloma. Cuando no encontramos un documento que se ha perdido simplemente por descuido, entonces traspapeló por ahí, como que ¿qué se me hizo ese papel? Ahí también está hablando acerca de pararein, ¿sí? Algo que por descuido se va, se pierde, se desliza y se perdió. Entonces, yo quiero que estés muy atento a este significado porque quiero hablar algo a tu corazón con respecto a eso, de acuerdo a lo que está diciendo Hebreos 2:2. En los términos de los que trabajan en el mar, ¿sí? Aquí es como otro ejemplo. La primera palabra, ¿sí? Que es la que habla de atender, tiene que ver con amarrar un barco también. O sea, prosegein también tiene que ver con amarrar el barco. Y la segunda palabra, entonces, ¿cómo se aplicaría en relación al barco? Hablaría de un barco que se dejó pasar de largo, ¿no? Que viene como en el mar, viene hacia el puerto, pero de repente pasó derecho y se pasó del puerto, ¿cierto? Porque el marinero no tuvo en cuenta de pronto el viento, no tuvo en cuenta de pronto la corriente del mar, las mareas, ¿cierto? Y entonces se siguió derecho, ¿no? Entonces, con estos ejemplos, ya teniendo un poco más de claridad de qué significan estas dos palabras en el griego, entonces podríamos parafrasear este versículo 2 de la siguiente manera. Y escucha lo que dice aquí la palabra. Mira lo que dice. Por tanto, debemos tener cuidado de anclar nuestras vidas, a lo que se nos ha enseñado. Escúchame que es una palabra del Señor para tu vida en esta mañana. Por tanto, debemos tener cuidado de anclar nuestras vidas a lo que se nos ha enseñado. Amén. No sea que el barco de la vida, tu barco y mi barco, ¿cierto? De nuestras vidas, se nos pase el puerto a la deriva y acabemos en un naufragio. ¿De qué está hablando pasar de largo el puerto? ¿Cuál es tu puerto? ¿Cuál es tu puerto? ¿Cuál es tu lugar de llegada? Los cielos. Y que tú por un descuido te pierdas los cielos, es lo que está diciendo aquí el Señor. Te pierdas del propósito para el cual Dios te llamó, el propósito más alto. Entonces está diciendo aquí algo muy importante. Un barco a la deriva es un barco que se conduce a su propia destrucción, ¿sí? Un barco que va a la deriva es un barco que está buscando su propia destrucción. Solo porque el marinero se descuidó o se quedó dormido. ¿Y tú cómo eres? Tú que estás pilotando ese barco de tu vida, que Dios te dio a administrar esa vida. ¿Estás siendo cuidadoso? ¿Estás siendo una persona atenta a lo que Dios te dio a manejar? ¿O estás descuidando y de repente ni siquiera estás atento del puerto, sino estás dejando que tu vida vaya como deba ir y listo? No, ten mucho cuidado.
Es muy importante que estés pendiente de tu vida. ¿Cómo la estás llevando? El mayor peligro, escucha, hijo de Dios, en esta mañana quiero decirte esta palabra. El mayor peligro que corremos no es el de decidir arruinar nuestras vidas, sino el dejarnos llevar por el pecado sin darnos cuenta. Amén. Dejarnos llevar por el pecado sin darnos cuenta. Ese es el mayor peligro que todo el mundo estamos corriendo. Entonces te quiero decir algo. Son más las personas que se piensan alejar de Dios día a día que los que un día deciden dejarlo de una vez. ¿Sí? Son más las personas que se empiezan a alejar de Dios poquito a poco, se van alejando, y uno dice, no, pero voy bien, pero cada vez más alejado, pero piensan que están bien. Son muy pocos los que dicen, yo desde hoy no sigo más a Dios, y se van, y nunca más volvieron al Señor. Pero hay otros que se están alejando y ni siquiera se están dando cuenta. No son muchos los que cometen un pecado terrible en algún momento, sino los que sin darse cuenta, ni ellos mismos ni los demás, dejan que sus vidas se involucren en situaciones que cuando ellos menos se dan cuenta, han destrozado sus vidas y han destrozado las vidas de otras personas alrededor. Qué tremenda situación, y puede llegar a pasar con cualquiera de nosotros. Tan descuidados estamos que de repente estamos perdidos ya y no nos dimos cuenta a qué horas nos salimos del camino, a qué horas estuvimos en semejantes situaciones. Es como una persona que va manejando un carro, que cuando aprende a manejar es todo cuidadoso, ¿cierto? Cuidado con esto, cuidado con aquello. Está ahí 100% sus 5 sentidos pendientes de la carretera, de todas las cosas, ¿cierto? Pero de repente ya coge tanta confianza que empieza a descuidar una cosa, a descuidar otra. Y cuando menos se dio cuenta, se estrelló. ¿Por qué se estrelló? Por exceso de confianza. Y así puede pasar en la vida cristiana. ¿Nos podemos qué? Nos podemos estrellar. Amén. Podemos errar el blanco, errar el propósito con el cual el Señor nos trajo aquí sobre la tierra, de lograr el máximo propósito, que es darle la gloria al Señor y llegar a los cielos. Pero puede que no llegues. ¿Por qué? Por simple descuido en tu vida. Entonces esta palabra me parece muy importante. Debemos estar siempre alerta al peligro de vivir a la deriva. No vivas a la deriva. Tú no has sido llamado a vivir sin propósito, sin sentido de propósito en esta tierra, sino de tener claridad hacia dónde vas. Por eso te repito una vez más ese versículo. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Ok, gloria a Dios. Bueno, vamos a un tercer punto, que es la transgresión y la desobediencia. Amén. Entonces en Hebreos 2:2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces el autor de Hebreos señala 2 palabras que representan el resumen de los pecados que son castigados por la ley de Dios. ¿Cuáles son esos pecados principales, podría decir, o que agrupan todo el resto de pecados que nosotros pudiéramos cometer contra el Señor? La transgresión y la desobediencia. Recuerda que cuando Moisés habló de esto en la ley, él fue muy enfático al hablar de la transgresión y la desobediencia. Transgresión, el griego aquí para transgresión es parabais, que significa cruzar la línea,
Eso es transgresión. Cruzar una línea que ha sido puesta, ¿cierto? Por medio del conocimiento, por medio de nuestra conciencia, dentro de nosotros se ha trazado una línea. Dentro de nosotros tenemos una línea demarcada, pero muchas veces cuando traspasamos esa línea, cuando traspasamos eso que sabemos que no debemos pasar, que no debemos hacer, cuando sabemos que esto ya está pasándose esa línea, es cuando estamos pecando. Ahí es cuando estamos pecando. Eso se llama ¿qué? Transgresión. Parábaris. Y luego la palabra para desobediencia es paracoé. Paracoé, que inicialmente significaba oír mal. Paracoé. Como cuando alguien es medio sordo, ¿cierto? Entonces no oye muy bien. Entonces esa era la primera acepción acerca de esta palabra. Oír mal. Después esa palabra pasó a significar oír descuidadamente. Y ya es otra cosa. No es un problema del oído, sino un problema del corazón. Que yo oigo descuidadamente, de modo que por falta de atención malentiendo o capto mal lo que se me ha dicho, ¿cierto? No lo capto siquiera. ¿Y cuántas veces nos ha pasado con personas que les estamos hablando y están mirándonos, pero no nos están poniendo atención lo que les estamos diciendo, ¿cierto? Entonces, eso es oír descuidadamente. Y muchas veces hacemos eso nosotros con la palabra de Dios. Puedo estar yo, por ejemplo, hablando estas palabras para ustedes y algunos están allá pendientes del televisor, están pendientes del celular, están pendientes de lo que está diciendo el compañero, pero no están nada pendientes de lo que se está diciendo en el mensaje. Entonces eso es como se llama oír descuidadamente. Y después el Señor te va a reclamar por algo y tú vas a decir, pero yo no lo sabía. Y el Señor te va a decir, si yo te lo dije. ¿Y cuándo? ¿Cuándo me dijiste eso? El Señor te va a decir, ¿no te acuerdas a través del pastor? Yo una vez te dije eso, o 2 veces, o 3 veces. Y tú vas a decir, pero yo estaba ahí, yo no escuché nada. Es que estabas oyendo descuidadamente, o sea, no estabas, ¿qué? Prestando atención, no estabas captando el mensaje. Y la tercera fase es peor todavía. Es cuando hay una indisposición a oír, que luego se interpretó como una desobediencia a la voz de Dios. Y es cuando ya la persona ya ni siquiera quiere oír, ni siquiera quiere atender a la palabra de Dios. Ya está tan absorto en su propia voz, en sus propias cosas, que dice, ni para qué le pongo atención a Dios. Esto ya es cerrar los oídos deliberadamente a los mandamientos de Dios, cerrar los oídos a las advertencias que el Señor te está haciendo, cerrar los oídos a las invitaciones que Dios te hace, y es un lugar muy peligroso. No caigas allí. ¿Qué es lo que dice esta palabra? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea, si fue castigada esta generación que, habiendo escuchado esta palabra, que no era tan completa y tan perfecta como la palabra de Jesucristo, pero era la palabra del Señor, era un mensaje de parte del Señor, y fueron castigados, ¿cuánto más tú y yo si no atendemos la palabra de Jesús? Dice el versículo 3, y entramos a ver la revelación de Jesús. Es única. ¿Por qué es única la revelación de Jesús? Y con esto terminamos. Dice el versículo 3, cogiendo esta idea, si no pusimos atención a esa palabra de los ángeles y esa generación recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar nosotros? O sea, si ellos no tuvieron excusa, siendo que la palabra era como de los ángeles, ¿cuánto menos nosotros vamos a tener excusa, mi amado hermano y mi amada hermana? ¿Cómo vamos a tener excusa si el que nos vino a hablar fue el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, Dios encarnado en la tierra, y fuera de eso nos dejó al mismo Espíritu Santo sobre y dentro de nosotros? ¿Cómo vamos a tener excusa
si estamos nosotros desoyendo las palabras del que es la palabra, que es Jesucristo? Entonces dice el versículo 4, o dice el mismo versículo 3, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces quiero terminar diciéndote 3 puntos en los cuales la revelación de Jesucristo es única. ¿Y cuáles son esos 3 puntos? Es única por su origen, es única por su transmisión y es única por su efectividad. Y te lo voy a explicar rápidamente. ¿Por qué es única por su origen? Sencillamente porque viene de Jesús. La revelación de Jesús es única porque nadie más reveló la palabra como Jesús lo hizo. Y esta palabra que tenemos nosotros en nuestras manos, la Biblia, es revelada por el mismo Señor Jesucristo. Esta palabra del Evangelio es revelada por el mismo Señor Jesucristo. Esta palabra del Nuevo Testamento es revelada por el mismo Señor Jesucristo. Él es el origen de esta revelación. No habla de su posición acerca de Dios, o sea, no es algo como que Dios es así o no sé si realmente sea así. Jesús no supone, sino que Él es la misma voz de Dios quien nos habla. Él es la misma voz de Dios. Jesucristo no solamente nos habla de algo que Él se imagina, sino algo que Él experimentó, que Él vivió en los cielos, la misma presencia con el Padre. Y vino a hablarnos acerca de las cosas gloriosas de los cielos, del reino de Dios. Por eso esta revelación es única e incomparable, porque el origen de esta revelación es Jesucristo mismo. Lo segundo, la manera en que se transmitió. La palabra le había llegado a los hebreos a través de otros que escucharon, pero escucharon directamente la predicación de los labios de Jesús. Escucharon a Jesús predicando y ya con sus corazones ardiendo vinieron y les predicaron con el fuego y con la pasión con que la recibieron de parte de Jesucristo. O sea, el apóstol está escribiendo esta carta a gente que está encendida por la palabra que el Señor les habló. Los únicos que pueden pasar el mensaje de palabra a otros son aquellos que realmente conocen a Jesús personalmente. Amén. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos pasar un mensaje que realmente sea apasionado, un mensaje que realmente sea poderoso, un mensaje que realmente transforme? Pasando tiempo con el origen, pasando tiempo con quien es la palabra, pasando tiempo con el Señor Jesucristo. Para que nosotros podamos enseñarles a otras personas, debemos conocer a ciencia cierta y de primera mano al Señor. No te conformes solo con lo que escuchas en la radio. No te conformes solo con estas transmisiones que te hacemos de la palabra de Dios. No te conformes nada más con la televisión y el gran predicador que te fascina en la televisión o con los libros que lees. No te conformes con eso. Eso es palabra de segunda mano. O sea, alguien la recibió y te la comparte a ti, pero tú tienes acceso al que es la palabra, tienes acceso a Jesucristo, tienes acceso al mismo Dios para que Él mismo te revele lo que te tiene que revelar. No te conformes con poco, hay mucho más en el reino de Dios. Y termino diciéndote, la revelación de Jesucristo es única por su efectividad. Dios testifica juntamente con los que predican su palabra y se manifiesta a través de las señales, los milagros y muchas obras poderosas. Gloria a Dios. Entonces es importante la revelación de Jesús porque es efectiva. ¿Y por qué es efectiva? Porque Dios testifica juntamente con los que predican su palabra. O sea, ellos no testifican solos. El Espíritu de Jesucristo, es que es el Espíritu Santo, da testimonio de que esta palabra es verdad a través de los milagros, a través de las señales, a través de muchas obras poderosas. Y si tú quieres ser un mensajero de este reino, del reino de Dios, tienes que estar dispuesto a ser usado por Dios. Amén. Él te va a usar.
Tienes que estar dispuesto a ser usado por Dios. Amén. Te va a usar el Señor. Aleluya. Te va a usar para predicar su evangelio. Pero no predicarlo solo con palabras. Predicarlo ¿cómo? Con poder, con señales, con prodigios. Amén. Dios te ha de usar. Y el reino no se ha de extender solamente diciendo que sí, eso pasa, pero con nosotros no. Sino tiene que pasar con nosotros también. Tiene que suceder. Tienen que haber endemoniados siendo libres. Tienen que haber enfermos siendo sanos. Tiene que suceder con nosotros. Y dile al Señor esta mañana: Padre, que suceda conmigo. Que suceda conmigo. Yo quiero que eso pase conmigo. La mejor prueba de que realmente estamos trayendo el reino de Dios al mundo son las vidas transformadas. Y yo te pregunto en esta mañana: ¿cuántas personas en esta semana fueron transformadas a través tuyo por la predicación de la palabra? ¿Cuántos recibieron a Cristo? ¿Cuántos de ellos realmente están decididos a caminar con Dios de aquí en adelante? Y si tú dices, mi vecino, el taxista, el de la tienda, entonces algo está pasando. Dios está haciendo una obra tremenda a través tuyo. Este es el testimonio a todo el mundo. Este es un testimonio que debemos disgregar por todas las naciones. Por eso este es el mensaje más importante, el mensaje de la palabra del Señor, el mensaje que nosotros debemos llevar. Entonces quiero dejar esta palabra en tu corazón. No es cualquier revelación la que estamos trayendo al mundo, es la revelación del mismo Señor Jesucristo, que es superior a la revelación que se trajo a través de los ángeles, que es superior aún la que se trajo cuando estaban los profetas. Y no andes a la deriva, amado, no andes a la deriva. Tienes que cuidarte de estar caminando con propósito sobre esta tierra, evitar toda transgresión, toda desobediencia. Aleluya. Y así el Señor te va a usar para transmitir su mensaje, para llevar esta revelación a todos los puntos donde Él ha destinado que tú estés mientras estés aquí sobre la tierra. A todos los puntos del mundo donde Él ha destinado que tú vayas mientras vivas aquí sobre la tierra. Amén. Bien, vamos a orar. Vamos a orar delante del Señor y le vamos a agradecer por su gran amor, por su grandeza, por su poder, por lo que Él está haciendo para este tiempo. Padre, gracias. Gracias, Señor, te damos. Gracias por esa palabra maravillosa que has traído, Señor. Tu palabra dice: antes a los padres se les habló de muchas maneras, pero ahora yo he hablado a través de mi Hijo, de mi precioso Hijo. Mi Hijo es el portador, mi Hijo es el embajador del cielo, mi Hijo es aquel que ha venido de mi parte para darles de primera mano el mensaje que yo necesito que ustedes reciban. Y dile al Señor: en este día, Señor, yo recibo tu mensaje. En este día yo recibo tu palabra. En este día yo recibo tu revelación. Y recibo el gran privilegio de convertirme yo también en un embajador, de convertirme en un mensajero, de convertirme en alguien que ha de ser enviado para llevar este mismo mensaje de poder, este mismo reino de poder, este reino de Dios, a todos los lugares que tú me digas que deba ir, Señor. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aleluya. Y yo te quiero decir en este día, la sociedad en la que vivimos es una sociedad enferma. La sociedad en la que vivimos ya literalmente, como estamos viviendo en esta pandemia, una sociedad completamente infectada, una sociedad donde se han roto las relaciones solamente por una enfermedad que está cundiendo en todo el mundo y no nos permite relacionarnos como nos relacionábamos antes. ¿Cuánto más hoy este mundo necesita este mensaje? El mensaje del Señor, el mensaje del Evangelio. Aleluya. Necesitan escuchar que hay una esperanza. Necesitan escuchar que hay un Padre, que hay un Dios que los quiere y que los ama. Aleluya. Y tú puedes llevarles ese mensaje. La gente está deprimida. La gente está al borde del suicidio. La gente está al borde de muchas situaciones desesperadas.
con su familia. Estamos escuchando de hombres que están matando a sus propios padres, matando a sus propios hijos. Están en una situación de desquiciamiento completamente, un desquiciamiento mental y emocional. Aleluya. Y necesitamos ser nosotros los que tenemos los pies sobre la tierra y más que nada parados en la roca firme que es el Señor Jesucristo, que es una roca inconmovible, que aunque se mueva todo a nuestro alrededor, aunque todo tambalea a nuestro alrededor, nosotros vamos a estar firmes, porque el Señor nos hace permanecer firmes. Aleluya. Y yo te animo a que agarres a dos manos esta palabra, agarres a dos manos esta palabra y tú te apropies de la palabra del Señor y digas: sí, Señor, esta es la palabra que yo necesito. Sí, Señor, esta es la palabra que me ha de mantener a mí firme, y yo puedo subir a esta roca firme, puedo subir a muchos más, que se establezcan sobre ti y que nada los pueda mover, nada de las circunstancias de este mundo los pueda mover. Aleluya. Porque yo te quiero decir, la economía se va a mover tremendamente en el mundo, la situación de salud se va a mover tremendamente en este mundo, la situación sexual se va a mover tremendamente en este mundo. Pero si tú te vas a dejar arrastrar por cualquiera de esas corrientes, entonces no eres un hijo de Dios. Este es el tiempo que estés aferrado a la palabra, aferrado al Señor. Y vuelvo a decirte, no solamente a través de lo que escuchas de otros, sino lo que escuchas directamente de Dios, lo que Dios te ha de revelar en el secreto, lo que Dios te ha de revelar allí cuando tú estás a solas con Él, cuando estás en conversación continua con Él. Allí el Señor te va a hablar, te va a seguir hablando y te va a volver a hablar, te va a volver a revelar su palabra y su voluntad para tu vida, porque tú eres su hijo y Él es un papá y Él cuida a sus hijos. Dios nos advirtió, Jesucristo mismo nos advirtió que estos tiempos habrían de venir, tiempos de angustia, tiempos de desesperación, pero que nosotros íbamos a estar firmes, que nosotros íbamos a estar guardados por Él. Aleluya. Y estás guardado. Tú no estás en un sitio en donde estás completamente desprotegido, no estás a merced de las circunstancias, no eres una víctima de lo que está pasando. Tú eres un hijo de Dios. Al contrario, tú eres una fuente de bendición para otros que van a venir a ti a recibir protección, a recibir cobijo, a recibir palabra de consuelo, a recibir aliento a través tuyo. Aleluya. Dile: sí, Señor, hazme un instrumento tuyo, un instrumento en tus manos para traer bendición a las naciones, traer bendición a esta ciudad, traer bendición a este país, Señor, oh Dios. Este es tiempo, Señor, en que yo me he de levantar. Dile al Señor: yo me he de levantar para hacer tu obra, para hacer tu voluntad aquí en la tierra, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por poner, Señor, en mí las capacidades, por poner en mí la provisión, por poner en mí todas las cosas que necesitas poner en mí para traer bendición a las personas, Señor. Y las bendigo en el nombre de Jesús. Y allí donde tú estás con tus ojos cerrados, declara en el nombre de Jesús que son benditas cada una de las personas que tú vas recibiendo de parte del Espíritu Santo, que Él pone en tu corazón, que Él pone en tu corazón, que deben ser ministradas en el nombre de Jesús. Hay personas que deben ser ministradas a través tuyo. Hay personas que han de ser ministradas en esta hora y Dios las está trayendo a tu mente, familiares y amigos que está trayendo a tu mente, que tienen que ser ministrados. Tal vez el Señor te va a pedir que algunos de ellos los visites, que vayas a sus casas. Uy, Señor, pero hace tiempo que no lo veo, qué pena aparecerme por allá si yo hace tiempo no lo visito. Pero el Señor te está instando, a que vayas, a que le hables, a que no solamente le lleves un pan, sino también el pan de la palabra, y le digas: sí, mira, me he venido aquí es porque he sentido la urgencia del Espíritu Santo de traer esta palabra
palabra para ti y estás enfermo o tienes alguna necesidad, voy a orar por ti y sé que el Señor va a responder porque Él me trajo, y si me trajo es porque va a hacer algo. El Señor va a hacer algo y lo está haciendo ya en este momento. Aleluya. Y oro por cada uno de ustedes en esta mañana. Oro por cada uno de ustedes, de los que han recibido esta palabra en su corazón, y declaro que son instrumentos poderosos en las manos de Jesucristo para bendición de esta tierra. En el nombre de Jesús, vayan con la unción, vayan con la unción, con esa unción para la sanidad, con esa unción evangelística para la conversión de las almas. Vayan, yo declaro esa unción sobre sus vidas, porque el mismo Espíritu Santo se las trae. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reciban esta bendición, reciban esta unción, recibanla sobre sus vidas. Digan: sí, Señor, úsame allí con ellos, úsame, Señor, oh Dios, los quiero alcanzar, los quiero abrazar, los quiero traer al reino, los quiero traer a ti, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Y alaba al Señor, alaba al Señor, alábalo. Alábalo porque Él está contento. Alábalo porque ese es el gozo de su corazón. Yo leía en esta semana: haz reír al Señor. Aleluya. Haz que le cause una sonrisa al Señor lo que tú haces. Y cuando nosotros estamos en lo del reino, cumpliendo nuestro propósito, Él se sonríe y Él se agrada de que nosotros estemos cumpliendo su propósito. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por esta unción sobre cada uno, toda esta congregación maravillosa. Bendícelos, Señor, con tu bendición y tu presencia. Te alabamos en este día, en el nombre de Jesús. Te bendecimos. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos se alegran? Aleluya. Aleluya. Espero que esta palabra sea de bendición para ti. Espero que tú tengas este año una comunión aún más profunda con quien es el Señor. Amén. Y lo puedas conocer más profundamente a través de su palabra y de la revelación del Espíritu Santo. Te invito a que sigas nuestras transmisiones. Allí en el Facebook estamos transmitiendo los miércoles a las 8:30 de la noche para que tú recibas esa palabra de impartición para tu vida. Pero también estamos por Google Meet los viernes a las 8 de la noche. Si tú deseas el link, el enlace para poderte comunicar con nosotros y compartir con nosotros la palabra, compartir de tus inquietudes acerca de todas estas cosas que estamos compartiendo, bien puedes entrar y vamos a compartir con mucho gozo todo lo que el Señor está revelándonos. También estamos transmitiendo los sábados a las 5 de la tarde, dejando estas enseñanzas allí también en la página del Facebook, y las estamos pasando también a nuestro canal de YouTube, La Iglesia Pionera. Si tú quieres suscribirte allí y decirle a otros que lo hagan, hazlo, porque son palabras que yo sé que van a edificar muchas vidas, muchas familias, muchas personas. Y también estamos nuevamente en Google Meet el domingo a las 10 de la mañana en nuestra reunión principal. Allí sí podemos alabar, estamos cantando, exaltando el nombre del Señor, permitiendo que con su Espíritu Santo precioso Él se mueva en medio de nosotros y nos bendiga. Y también estamos predicando precisamente la palabra de Dios. Entonces te invitamos a que estés con nosotros compartiendo todos estos tiempos. Si no puedes uno en la semana, podrás otro, pero que no dejes de estar recibiendo de lo que el Señor tiene para ti en las Escrituras. Amén. Así que en este día te bendigo, te amamos desde aquí, estamos orando por ti. Si tienes alguna necesidad, háznosla saber allí en los comentarios y estaremos orando, porque nosotros somos personas que creemos que lo que oramos delante de Dios, Él nos responde, porque ya lo hemos visto varias veces, muchas veces lo hemos visto, Dios contestando a nuestras oraciones. Así que podemos unirnos a tu oración por esa necesidad en particular y vamos a tener respuesta, estoy seguro, de parte del Señor. Un abrazo de parte de toda la Iglesia Pionera para tu vida, y esperamos que estés cada vez mejor en las manos del Señor. Bendiciones.